En este vídeo vamos a hablar sobre el teorema de Green. El teorema de Green es un resultado que ofrece unas muy interesantes aplicaciones y permite calcular integrales dobles a partir de integrales de línea y al contrario, integrales de línea a partir de integrales dobles. Vamos a ver cómo funciona. El teorema de Green dice lo siguiente: sea f, pq un campo vectorial y sea D incluido en R2. Daos cuenta que tiene que ser un campo en R2, un campo de dos dimensiones. Y sea D, incluido en R2, una región simplemente conexa con frontera gamma, suave a trozos. Y orientada en sentido antihorario, es decir, tiene que ir orientada en este sentido, que sería el sentido antihorario. Los relojes giran en el otro sentido, pues nosotros giramos justamente al contrario de como lo hacen los relojes. Si esto se cumple, es decir, que tengo el campo vectorial de una región simplemente conexa quiere decir que si cojo dos puntos de ella, puedo unirlos a través de una línea dentro del conjunto. Por ejemplo, este conjunto no sería simplemente conexo porque estos dos puntos no los puedo unir con una línea recta a través del propio conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiere decir que sea simplemente conexa. Pues bien, continuamos. Si P de X, Q de X, es decir, las componentes del campo vectorial, las parciales, la de P respecto de Y y la de Q respecto de X, son continuas en una región abierta que contenga a D, entonces la integral de línea cerrada, ¿vale? Porque es una curva cerrada, ¿vale? Ya que tengo un recinto, por tanto, la curva que lo encierra es una curva cerrada. Es decir, la integral de línea va a ser cerrada. Si no tengo una integral de línea cerrada, no voy a poder aplicar el teorema de Green. En esta situación, pues la integral de línea de f por diferencial de alfa es la integral doble en d de la parcial de q respecto de x menos la parcial de p respecto de y por diferencial de a. El diferencial de a es el elemento de diferencial de área, es decir, el de x de y, donde alfa es la curva que define el contorno de d. ¿Qué quiere decir este teorema? Pues muy sencillo. Imaginaos que yo tengo esta situación. Bueno, ahí tiene un pico. Esta situación. Este recinto sería simplemente conexo, o más o menos simplemente conexo. Bien, lo parametrizo de manera antihoraria. Pues lo que me quiere decir esto es que la integral de línea sobre el campo, a través del contorno en este sentido antihorario, coincide con la integral doble en este recinto de esta función, es decir, la parcial de q respecto de x menos la parcial de p respecto de y. ¿Qué me va a permitir esto? Pues me va a permitir que en algunas ocasiones el campo que yo estoy trabajando es demasiado complejo y al hacer sus parciales me queda muy sencillo. Por tanto, la integral de línea la puedo reducir a una integral doble que va a ser bastante sencilla. O bien porque la curva que define el contorno no es exactamente regular a trozos, ¿vale? Es regular a trozos, no es entera. Imaginaos, por ejemplo, que es este recinto, que es una circunferencia y un sector circular. Entonces, digamos que para hacer tengo que hacer esta integral y tendría que hacer tres. Y a lo mejor lo puedo hacer mediante un cambio a coordenadas polares en una integral doble, aplicando el teorema de Green previamente. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a trabajar y las que vamos a, digamos, a usar en el teorema de Green. Pero lo más importante es que yo tenga una integral de línea cerrada, es decir, que tiene que estar el circulito este. Si no está el circulito este, el teorema de Green no se puede aplicar. Y siempre la curva tiene que estar orientada en sentido antihorario, porque si no está orientada en sentido antihorario, estos dos resultados no obtienen el mismo valor, es decir, no valen lo mismo. Lo que obtendría sería un valor opuesto, digámoslo así. Es decir, si esta vale 8 y la parametrizo al revés, me va a dar menos 8. Es decir, no van a coincidir, van a ser valores opuestos. Como observación, pues si el campo es conservativo, en R2, pues el campo es conservativo, esta y esta son iguales, por tanto, cuando las reste me va a dar 0, y la integral de 0, vamos, no encierra ningún área bajo la función 0, y sería la integral nula, que es lo que viene a decir aquí, ¿vale? La integral es nula. Y al ser conservativo, pues son iguales, ¿vale? Entonces, digamos que la integral de línea sería 0, que es lo que ya sabemos. La integral sobre un campo conservativo, la integral cerrada sobre un campo conservativo, al tener función potencial, da 0. El teorema de Green no contradice lo que ya conocíamos.
ya que esta resta va a ser nula ya de primeras. Vamos a hacer un ejemplo, que sería este, para el cálculo. Lo que nos dice este ejercicio, y esto es muy importante, lo leemos, sea la integral cerrada, ¿veis? Se puede aplicar el teorema de Green porque es una integral cerrada, de x cuadrado por y diferencial de x más x cuadrado de y cuadrado por diferencial de y, donde c es el contorno de la región T, comprendida entre la parábola y igual a x cuadrado y la recta y igual a 1. Ahora lo dibujaremos. Lo más importante que dice, comprueba que se verifica el teorema de Green. Y cuando me dice comprueba, me dice que tengo que hacer, no que aplique el teorema de Green, sino comprobar significa que la integral de línea da una cosa y la integral doble da la misma cosa, es decir, hay que calcular las dos cosas, la integral de línea y la integral doble, y ver que obtienen el mismo valor. Y eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. En primer lugar, vamos a reconvertir el campo f de x, y, pues será, la primera componente es x cuadrado y, la segunda componente es x cuadrado más y cuadrado, y este sería el campo. Y lo que vamos a ver, a comprobar si es conservativo o no es conservativo, porque si es conservativo automáticamente la integral sería nula y digamos que tardaría mucho menos. Si no es conservativo, pues ya tendremos que emplear otras estrategias. Entonces, la parcial de Q, respecto de X en XY sale 2X, y la parcial de P respecto de Y en XY, pues si os dais cuenta sale X cuadrado. Como veis, no es conservativo, no se cumple, no es conservativo. Porque ya te os digo, si fuera conservativo, pues las dos integrales darían cero, tanto la doble como la de línea. Bien, ya que sabemos esto, pues vamos a continuar. Antes de seguir, las he hecho en este orden, porque en el teorema de Green es la de Q menos la de X. Entonces, porque no tengamos discordancia, por eso la he hecho así. Vamos a hacer el dibujo. Pues si hacemos el dibujo, como la y vale 1, no me tengo que ir muy lejos, pues vamos a hacerlo aquí, y sería 1 aquí, menos 1 aquí, 1 aquí. Entonces, la y igual a 1, vamos a pintarla en rojo, sería este trozo nada más, y la parábola pues vendría un trozo por aquí y otro trozo por aquí. Yo creo que ya todos estamos duchos en cálculo de parábolas. Y como tengo que verificar el teorema de Green, lo tengo que recorrer en sentido antihorario, es decir, tengo que recorrerlo en este sentido. Y como veis, aquí tengo dos picos, por tanto lo que tengo que hacer es trocear la curva en subcurvas regulares. O sea, esto es una curva regular a trozos, la tengo que trocear. Tengo que coger por un lado la parábola y por otro lado la recta. Bien, si parametrizamos, pues vamos a empezar. Sé que alfa va a ser alfa 1 unión alfa 2, donde alfa 1 va a ser, por ejemplo, esta, y alfa 2 va a ser la parábola, ¿vale? Bien, vamos a empezar y vamos a parametrizar la primera curva, ¿vale? Como no sé si me va a salir en la orientación que quiero, la llamo beta 1 de t. Si es la que yo quiero, borro la beta y pongo alfa. Beta 1 de t, pues lo puedo parametrizar. Yo lo que tengo claro es que en esta curva, que es una recta, la y siempre vale 1, la segunda coordenada, y la otra depende del parámetro, va a ser de la forma t1. Y beta 1 de t, beta 1, se va a mover desde menos 1 a 1 en R2. ¿Por qué de menos 1 a 1? Porque de aquí a aquí es donde abarca. ¿Esta recta se recorre, esta parametrización recorre la curva en sentido horario o en sentido antihorario? Pues vamos a comprobarlo. Si cambio por menos 1, me sale menos 1t, menos 1, 1, estoy aquí. Y si la cambio por 1, estoy aquí, o sea, la estoy recorriendo en este sentido. Por tanto, tengo que reparametrizar. Hemos hecho bien en llamarla beta. Alfa 1 de t va a ser beta, y si recordáis, para hacer esto lo que hacíamos era sumar, era a más b menos t. A más b da 0, menos t, pues da menos t. Es decir, esto es menos t1. Ya tengo parametrizada la primera curva, la que es en este caso la recta, la alfa 1 de t. Y esta sí se recorre en sentido horario, pues si cambio la t por menos 1 me da este punto, y si cambio la t por 1 me da este punto. O sea, vamos, la estoy recorriendo hacia allá, que es lo que necesito. Vamos a ver la parábola. La parábola creo que de forma natural, como la estoy recorriendo hacia acá, así en este sentido, de forma natural, ya va a salir parametrizada como queremos. Por tanto, directamente voy a poner alfa 2. Alfa 2 de t va a ser t cuadrado. ¿Por qué t cuadrado? Pues porque
la y es x cuadrado, si a esta le llamo t, la y es t cuadrado, ¿vale? Ya aprendimos a parametrizar curvas en su momento. Y la beta se mueve también desde menos 1 a 1 en R2. Por tanto, ya tengo los elementos. Y ahora, para hacer la integral, lo que tengo que hacer es, vamos a aplicar, hacer la integral de línea, ¿vale? Vamos a hacer integral de línea. Pues la integral de línea será la integral en gamma de alfa de f por diferencial de alfa. Esto va a ser la integral en gamma de alfa 1 de f por diferencial de alfa 1 más la integral en gamma de alfa 2 por f diferencial de alfa 2. Entonces tengo que hacer estas dos integrales y ver que... y luego sumarlas, ¿vale? Y luego después veremos con el teorema de Green que cumple o que no cumple. Bien, dejamos esto ahí y vamos a hacer cada una de las dos integrales. Bien, pues entonces empezamos con la primera. Es la integral en gamma de alfa 1 de f por diferencial de alfa 1. Esto es la integral entre menos 1 y 1 de f de alfa 1 de t por alfa prima 1 de t, diferencial de t. Y esto será igual a la integral entre menos 1 y 1. F de alfa de t, pues a sustituir, sería t cuadrado y t cuadrado más 1. Por conforme está definido el campo. Acordaos, vuelvo hacia abajo, que el campo es x cuadrado y x cuadrado más 1. Como la x vale menos t y la y vale 1, pues menos t al cuadrado es t cuadrado por 1, menos t al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí escrito. Y luego por alfa prima de t. Alfa prima de t, pues sale menos 1, 0, porque la derivada, vuelvo a bajar otro poquito, la derivada de esto es menos 1 y la de esto es 0. Y ahora diferencial de t. Esto lo multiplicamos y queda la integral entre menos 1 y 1, pues de menos t cuadrado, diferencial de t. Y esto es menos t al cubo entre 3, que lo tengo que evaluar entre menos 1 y 1. Y esto pues me sale menos 1 partido por 3 menos, bueno, más menos 1 partido por 3. Es decir, menos 2 tercios. Eso es lo que da la primera. Bien, vamos con la segunda. La integral en gamma de alfa 2 de f por diferencial de alfa 2. Esto será la integral entre menos 1 y 1 de f de alfa 2 de t por alfa prima 2 de t, diferencial de t. Esto sale la integral entre menos 1 y 1. F de alfa de t, pues como la curva es t cuadrado, pues sería t al cuadrado por t cuadrado, es decir, t a la cuarta, y luego t cuadrado más t cuadrado al cuadrado, vamos, t cuadrado más t a la cuarta, porque la segunda coordenada eran x cuadrado más y cuadrado. La primera x cuadrado por y, la segunda esta. Y si derivo la beta, si derivo la alfa 2 de t, sería 1, 2t. Pues sería por 1, 2t, diferencial de t. Y esto es igual, subimos para arriba para tener espacio, y esto sale la integral entre menos 1 y 1, t a la cuarta por 1, t a la cuarta, más 2t al cubo, y más 2t a la 5, diferencial de t. Y esto sería t a la 5 partido por 5, más 2t a la 4 partido por 4, más 2t a la 6 partido por 6. Y esto lo tengo que evaluar entre menos 1 y 1. Y esto sale, pues si os dais cuenta, la sustitución en 1 sale 1/5 más 2/4, que es 1/2, más 2/6, que es 1/3, menos, y ahora la evaluación en menos 1 me sale menos 1/5 más 2/4 más 2/6. Y si os dais cuenta, este se va a ir con este, por el signo menos que hay en medio, y este se va a ir con este, con el signo menos que hay en medio. Y lo que me va a quedar es 1/5 más 1/5, que son 2/5. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la integral en gamma de alfa de f por diferencial de alfa será lo que valía la primera, menos 2 tercios, más lo que vale la segunda, 2/5. Y esto haciendo mínimo con múltiplo, que es 15,
15 entre 3 a 5, menos 10, 15 entre 5 a 3, 15 por 2, 6. Esto me queda menos 4 quinceavos, que es lo que da la integral de línea. Ahora vamos a aplicar el teorema de Green, ¿vale? Entonces, nos venimos aquí, teorema de Green. Bien, pues el teorema de Green lo que nos dice es que la integral en gamma de alfa de f por diferencial de alfa va a ser igual a la integral doble en el recinto D, que es el interior de la curva, en la región encerrada por la curva, de la parcial de Q respecto de X en XY menos la parcial de P respecto de Y en XY. Y esto diferencial de X, diferencial de Y. Bien, bueno, pues empezamos a hacer la integral doble. La integral doble en D de la parcial de Q respecto de X en XY menos la parcial de P respecto de Y en XY, diferencial de X, diferencial de Y. Esto sería igual a lo siguiente. O sea, la integral doble en D de lo siguiente. La parcial de Q hemos visto que salía 2x y la de P, x cuadrado. Pues lo que tengo es esto. Y ahora vamos a recordar cómo era el recinto. El recinto teníamos que era lo siguiente. Teníamos una línea recta aquí y una parábola aquí. Esto era el menos 1 y esto era el 1. Lo más normal es, digamos, dejar la x libre, que se mueve entre menos 1 y 1, y la y se va a mover entre la parábola y 1. ¿De acuerdo? Para hacer esta integral, porque como no es un recinto rectangular, tengo que hacerlo como separando las variables, haciendo una dependiente de la otra, o bien a través de un cambio de variable. Entonces, la x la muevo entre menos 1 y 1, y la y entre x cuadrado y 1. ¿De acuerdo? Así es como lo vamos a hacer. Bien, pues continuamos. Esto sería la integral entre menos 1 y 1, que sería la x, de la integral entre x cuadrado y 1, que sería la y, y ahora sería 2x menos x cuadrado, diferencial de y diferencial de x. ¿Qué ocurre aquí? Pues que esto solo depende de x, por tanto esto va a ser la integral entre menos 1 y 1 de 2x menos x cuadrado, y luego lo que tengo es integrar y entre x cuadrado y 1, diferencial de x. Repito lo que hemos hecho aquí. Esto solo depende de x, por tanto me lo saco aquí fuera. Y me quedaría la integral del diferencial de y, que es el propio y. Y lo evalúo entre x cuadrado y 1. Entonces, esto es igual a la integral entre menos 1 y 1 de 2x menos x cuadrado por 1 menos x cuadrado, diferencial de x. Seguimos, esto será la integral entre menos 1 y 1 y hacemos la multiplicación. La multiplicación lo que nos da son 2x menos 2x cubo menos x cuadrado y más x cuarta. Más x cuarta. Diferencial de x. Entonces, esto integrando, lo que me queda es x cuadrado menos 2x cuarta partido por 4 menos x al cubo partido por 3 y más x a la 5 partido por 5. Y esto lo tengo que evaluar entre menos 1 y 1. Y al hacer la sustitución, pues lo que me queda es, si sustituyo en 1, me quedaría 1 menos 2 cuartos menos 1/3 y más 1/5. Menos, y la sustitución en menos 1 me queda 1 menos 2 cuartos más 1/3 y menos 1/5. Y entonces al restar resulta que los 1 se van a ir y los 2 cuartos también se van a ir, porque tienen el mismo signo en los dos paréntesis. Como estos dos tienen el mismo signo en los dos paréntesis, cuando actúa el signo menos se van unos con otros. Y aquí lo que me va a quedar es menos 1/3 del primero, menos 1/3 del segundo, más 1/5 del primero y más 1/5 del segundo. Estos son menos 2/3 más 2/5. Si os acordáis, eran lo que daban las dos integrales de línea que hemos visto antes. Luego esto da menos 4 partido por 15, exactamente igual que nos daba antes.
Y con esto queda comprobado el teorema de Green, porque la integral de línea me ha dado menos 4/15 y la integral doble me ha dado también menos 4/15.